En sí, pues, la pregunta era referente, pues si entendí bien el tema. Cuando es un letrec o un procedimiento recursivo, entonces no se usa proc del lectre, ¿cierto? No, no se utiliza PROC, es otra Ok, manera de declarar los procedimientos. ok, porque no he podido tener cláusulas porque cuando se evalúa no se reconoce, no conocen los anteriores, era por ese tema, ¿cierto? ¿No he puesto Sí. cláusula? Ok, pero No, entonces, sí se usan clausuras, pero estas son construidas en ejecución. Pero a la hora de usted declararlo, no se crean cláusulas directamente. ok, profe. No, y porque es que yo casi me equivoco también aparte donde había un proceso, bueno, había que era eje o F. Y Sí. dentro del cuerpo de esa función había un llamado a otra función que era un F, pero ese F sí, bueno, era una función que apuntaba a un ambiente vacío. Entonces decías, esto sí se puede, pues obviamente que uno pues viendo los videos, pues, usted decía que todo el lectre se hacía era ahí, no se iba al ambiente anterior. Pero entonces casi me equivoco en esa parte donde usted hacía un llamado con un letre a una función que estaba más arriba. Sí, lo que pasa es que internamente él no va a conocer, no se va a conocer a sí mismo. O sea, en este caso, estos son funciones, procedimientos recursivos. En este caso, él no va a poder saber que está internamente aquí. O sea, aquí no se puede saber, ¿sí? Como está declarado aquí, porque es que la clausura contiene el ambiente anterior. Y en el ambiente anterior, pues no existe FAC, existe pues lo que hay atrás. Entonces, pues no se puede conocer a sí mismo. Esa es una de las dificultades que hay con el LED directamente. Profe, yo quería comentar un pequeño errorcito que hubo en lo del examencito y envié una imagen por el grupo que ahí se trabaja con 4 y 7 y a la hora del parcial los ambientes se aprenden con 1 y 4, solamente eso. Ah, bueno, es un error chiquito, listo. Vale. Entonces, o sea, cuando uno hace un llamado, o sea, dentro de la función se hace un llamado a otra función arriba, esa función sí se crea en el ambiente que está apuntando, ¿cierto? En el caso del LETRAC, sí. Ok. Crea una clausura donde contiene el mismo ambiente, es lo diferente, pero solo funciona para procedimientos. En el LETRAC únicamente puede poner, bueno, aquí está, en el LETRAC, realmente aquí hay mucha diapositiva innecesaria, en el LETRAC aquí únicamente se puede declarar procedimientos de esta manera. Cuando usted ejecuta, es que ahí se crea la clausura, no en otro momento. No, o sea, esto se almacena como una lista una lista de nombres de procedimiento, los prompt names, una lista de listas, que es los argumentos, y una lista de cuerpos que contiene pues lo de cada uno de los cuerpos de los procedimientos. Así es como se maneja. No se crea una clausura en el ambiente directamente. Ya cuando usted lo ejecuta, en ese punto sí se crea la clausura. La clausura se crea en ejecución, más no cuando usted cuando usted lo declara. Esa es la diferencia con los procedimientos normales. Esa es la diferencia fundamental. Listo, muchachos. No sé si hay más dudas al respecto de cómo trabaja eso, de cómo funciona. ¿Ninguna? Bueno, muchachos, lo importante que ustedes deben tener en cuenta es Profe, que un ambiente... Sí, o sea, yo tenía una pregunta también. ¿Usted puede hacer un ejemplo, digamos, donde haya un letre y también extienda ahí un procedimiento? O sea, que sea un sí, ejemplo así parecido. sí. Sí, pero primero lo que ustedes deben tener presente es que un ambiente extendido recursivo va a tener los prompt names, los IDs, que son una lista de símbolos o de los argumentos, los cuerpos, que es una lista de expresiones, y un ambiente donde les tienen. Esa es la diferencia con respecto a los ambientes normales. ¿Sí? Ahorita hablamos de ejemplos. Lo que me quiero concentrar ahora es conceptualmente de los videos. ¿Qué más vieron? Profe, creo que era como el cuarto video, en el ejemplo que usted hizo con el doble, era para Sí. ver si usted ahorita, cuando empiece a hacer los ejemplos, puede hacer uno parecido a ese, que es que con ese, o sea, puede que uno lo haya visto fácil, ¿no? O sea, al principio, pero al momento como de operarlo,
yo traté como de hacerlo como, o sea, traté de hacerlo con la calculadora y todo como usted lo hizo así de manera rápida, pero yo me enredé con ese, o sea, no supe cómo Ah, hacerlo. bueno, no, El primero sí, ejemplos, a ver. pero Ah, el bueno. primero cuando usted No, habló ejemplos. primero, sí, ese sí me pegué la enredada ahí. Y yo literal regresé como unas 6 veces más o menos y seguí sin entender. Te dije, no, pues mañana que tengo la clase con usted, profe, entonces pues le digo que tenía esa duda. Ah, listo, perfecto. No, ejemplos, usted sabe que la clase se reduce a eso. O sea, puros ejercicios. Digamos que esta primera fase es como cosas conceptuales que ustedes tengan. Me gustaría concentrarme en este momento en eso, en cosas conceptuales. Que ustedes tengan problemas, que no identifiquen la diferencia entre ley y electric. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia fundamental en yo hacer lo siguiente versus lo siguiente? Por ejemplo, declarar ese electric versus declarar este LED. Declarar, bueno, ¿cuál es la diferencia fundamental en yo declarar, por ejemplo, electric como el de X? Entonces, si X, recuerden que en el lenguaje, si X es mayor que 0, entonces, menos, bueno, hagámoslo así, más 2 double de sub 1 de X, else 0, ¿no? Ajá. Int double 3, o declararlo de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre declararlo así y declararlo así? ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Qué identificaron ustedes? ¿Qué sucede? Profe. Sí, uno ve la nomenclatura, correcto, sí, es totalmente válido. La forma de escribirlo, aquí hay un error de hecho que cometí sin querer, que esto es igual. Sí, bueno, primero sí, la forma de escribirlo. Pero ya hablando a nivel de funcionalidad, ¿qué sucede en este segundo caso? ¿Qué sucede? Esperen, yo ajusto listo, ajusto la tableta. Entonces es que aquí el Linux no la coge como automáticamente. Bueno, entonces, cuando yo hago aquí esto versus cuando hago aquí, este código, ¿cuánto debería de dar? Según lo que ustedes ven ahí. ¿Cuánto debería de retornar? Ustedes viendo allí. ¿Cuánto debería retornar ese código? Si no, 6 el primero, pero el segundo Sí, entraría un error, ¿no? esto me devuelve un error, correcto. También hay varias cosas que uno va a ver cuando uno declara los ambientes que ustedes van a ver las principales diferencias. Miremos el caso A en rojo y el caso B en verde. Entonces, el caso A, pues tengo un ambiente vacío. ¿Entienden? Muchachos, si me empieza a fallar la voz o algo, es porque está lloviendo duro aquí en Palmira. Entonces, es por internet. Me avisan cualquier cosa si sube porque parece que yo no me puedo dar cuenta. Entonces acá, y esto crea un ambiente extendido recursivo. Un ambiente extendido recursivo no es un ambiente como extendido normal. En este ambiente usted tiene una lista de nombres, que esta lista tendría double. Luego tiene una lista de identificadores, pues que únicamente sería una lista con X, y tiene una lista de cuerpos, ¿correcto? Que la lista de cuerpos, pues eso podemos dejarlo así. Sabemos que es Y mayor que X, que es 0 y eso. Entonces, esto es un ambiente extendido recursivo, en R1, ¿correcto? Ese es el primer caso. Ahora, con respecto al segundo caso, que lo voy a hacer en verde, entonces, el B. Entonces, pues, empezamos con un ambiente vacío. Voy a volver a hacer esos cuadros porque no me salieron muy bien. Entonces, acá voy a poner NTM. Y luego viene normal. ¿Qué es esto? Y miren la diferencia cuando ya los empiezo a declarar, cosa pues que tengan mucho cuidado la próxima semana con el examen, en esa parte. Entonces, bueno, aquí básicamente double. ¿Y esto qué es? Un clausura que contiene muchas cosas y entre ellas el ambiente vacío. ¿Correcto? Primero construimos los ambientes, ¿vale?
No he hecho ninguna evaluación. Ahora cuando voy a hacer la evaluación, double de 3. Cuando voy a ejecutar esto aquí, double de 3. ¿Qué sucede en este caso? Entonces, como recuerden que la función applyEnv se modificó. ¿En qué sentido se modificó? No sé si alguien lo recuerda. ¿En qué sentido se modificó la función applyEnv? ¿En qué sentido la modificamos? No sé si alguien lo recuerda. Le enviaba otros parámetros, profe. Era procedimientos, listas de identificadores, creo que era un body y otro, expresiones, no me acuerdo bien. Eran Sí. cuatro elementos en sí. Sí, entonces, listo, sí, muy bien. Entonces, en comportamiento, porque recuerden que cuando es un ambiente extendido normal, busque si está, retorne la clausura. Y si no está, pues busquen el ambiente donde esté. Y ya está. Ahora, en el ambiente extendido recursivo, cuando estamos parados ahí, o sea, en medio de la cadena de herencia que tienen los ambientes, o sea, que uno recuerden que es una cadena recursiva, entonces, es eso. Tranquilo, Nicolás, la clase queda grabada. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Miren, se construye una clausura. Entonces, por eso digo que se hace en ejecución. Esa clausura, ¿qué va a pasar? Va a contener el mismo ambiente. ¿Sí? Esa clausura, cuando ustedes tienen, extiende del mismo ambiente. O sea, hagan de cuenta que es como una especie de referencia a sí mismo para que pueda conocerse a sí mismo el procedimiento. Válgase la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo busco, él me construye la clausura. Y aquí está la gran diferencia. Cuando tenemos la primera línea de ambientes, ¿qué sucede? Cuando tenemos la primera línea de ambientes, entonces, cuando tengo un ambiente extendido recursivo, entonces, cuando encuentro una variable allí, me va a volver es una clausura. O sea, la clausura se construye en este punto. Miren el ambiente extendido normal. La clausura está almacenada en el ambiente. Entonces, esa es una de las dos principales diferencias. Este es un LED normal y este es un ambiente extendido recursivo. Entonces, ¿qué va a suceder acá, muchachos? Cuando ejecutamos, voy a agrandarle el tamaño del lápiz. ¿Dónde estarán las punticas? Ah, aquí. Uy, ¿por qué me desconcierta? Ahí sí ya la veo mejor. Vamos a ponerlo más grande. Eso. Y que me desconcierta muchísimo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando yo ejecuto double de 3, él me construye una clausura que va a extender de aquí. Entonces, cuando hace double de 3, ejecuta desde aquí mismo. Un ambiente que sale del mismo de acá. Este es el ambiente número 1 de double. ¿Sí? Ese es el ambiente número 1. Entonces, sale del mismo ambiente donde fue declarado. O sea, miren la gran diferencia con respecto al caso que vamos a ver ahora. Entonces, esperen, yo busco otra cosita acá. Necesito una herramienta porque necesito más espacio. Voy a subirlo un poquito. Esperen, yo subo esto un toquecito. Eso. Ahora sí, double de 3. Ahora, ¿qué sucede acá? Acá vamos a tener, cuando él ejecuta acá, esto no debería de, lo mostré mal, voy a mostrarlo, necesito más espacio, Chaplin. El tamaño del cuaderno, pero el momento que quiero más espacio, simplemente. Ahora sí estoy más cómodo. Entonces, ¿qué pasa? Va a crearse un ambiente desde acá. Este es el ambiente double 1, cuando double es 3, voy a ponerle double 3. ¿Y qué sucede? Aquí está X, ¿y X cuánto vale? Pues 3, obviamente. Ahora, ¿qué sucede? Sobre este ambiente vamos a ejecutar este cuerpo. Ustedes ven aquí. Sobre este ambiente vamos a ejecutar este cuerpo que ustedes ven aquí. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, más 2, 3, listo. Más 2. ¿De qué? De double de sub 1 de X. Entonces, double de 2. Double de 2. ¿Correcto? Double de 2. Entonces, bueno, tengo que buscar double de nuevo. Él lo vuelve a buscar. Aquí, pues, en el ambiente aquí no lo encuentra. ¿Sí? Recuerden que estamos ejecutando sobre este ambiente. Aquí no lo encuentra. Lo encuentras en el papá. ¿Pero el papá qué es? Un ambiente extendido recursivo. ¿Eso qué significa? Va a generar una clausura que nos va a trabajar desde el mismo ambiente. Entonces aquí va a ser X igual a 2. Porque si no, pues no, ustedes van a ver que no va a tener coherencia. ¿Y este qué va a hacer? No, más 2, double de 1. Y la misma paseo. Va a buscar el double aquí, pero no lo encuentra. Entonces va al papá y ahí lo encuentra. Como es un ambiente extendido recursivo, entonces va a invocarlo. Double de 1, pues va a invocar esto.
este ambiente que ustedes ven aquí, y va a ser más 2, doble de 1, doble de 0, perdón, doble de 0. ¿Y qué va a pasar? Va a ejecutar otra vez X0. ¿Y qué va a pasar? Pues en este caso nos devuelve 0. Más 2, doble de 0, pues devuelvo 0, devuelve 0. Entonces 0 más 2 da 2, esto se me convierte en 2. 2 más 2, 4. Esto se me convierte en 4. Y 2 más 0. Ay, perdón, muchachos, qué pena. Esto devuelve 0 únicamente. Esto devuelve 0 únicamente. Ahora sí, sí tiene sentido. Esto devuelve 0. Devuelve 0, devuelve 0. Ahora sí, más 2, más 2, 0, pues da 0. Más 2, esto devuelve 4. Esto es 4 más 2. Y esto retorna 6, en este caso. Miren que la magia está que cuando encuentra un ambiente extendido recursivo, lo que va a generar siempre es una clausura. Aquí está la clave, ¿sí? Aquí está la clave, básicamente, ¿sí? Entonces, es lo que ustedes deben tener, presente. O sea, básicamente acá, cada vez que yo llamo a un ambiente extendido recursivo, cualquier cosa que esté allá adentro, me va a generar siempre una clausura. Por esa razón, en este lenguaje, en los letreros, solo podemos declarar procedimientos. No se pueden declarar variables, no es tan extendido como el otro. Y ahora, ¿qué sucede en el caso verde? En el caso verde, cuando yo intento invocar a este ambiente, cuando hago doble de 3, me va a suceder un problema. Entonces, esta clausura de aquí contiene el entien. ¿Y qué vas a pasar? Ah, no, pues sale de aquí. X vale 3, ¿correcto? ¿Y ahora qué sucede? Vamos a buscar a doble. Sub 1 de X, pues clarísimo que X está aquí. ¿Qué pasa cuando intento buscar doble aquí? Que al final él tiene que hacer más 2, doble de 2. ¿Qué sucede ahí? Cuando intento buscar doble de 2. En esa cadena de herencia, ¿qué me va a suceder? No lo encuentro, ¿sí? Entonces, por esa razón, estos ambientes son especiales, ¿sí? Aunque esos ambientes los volvemos a modificar en dentro de 2 semanas, pero bueno, es lo que vamos a usar. Entonces, cada vez que usted ejecuta un ambiente extendido recursivo, van a tener esta característica. La clausura se genera cuando usted lo llama, no cuando usted lo crea. Entonces, esa es la principal diferencia entre ambos. No sé si ahí ya miran un poco mejor el ejemplo de uno, que es el que yo lo estaba comparando contra LED versus Letrec, en este caso. Bueno, aquí está, bueno, todo el escándalo. Realmente esto pienso que sobra ya a estas alturas de la vida. Entonces, debería estar más bien el dibujito del ambiente. Pero bueno, tengo que actualizar material allí. Entonces, como ustedes pueden ver, miren el caso cuando lo hago con Letrec, que es el A, y miren el caso cuando lo hago con ambiente normal, que es el caso del LED. ¿Listo? No sé si eso les ayuda un poco con la duda que ustedes tienen allí. ¿O no? Sí, profe, queda más claro así. Sí, profe. Listo, Profe, muchachos. Dígame. es que aquí en el taller que nos dejó, pues yo aún estoy con el Letrec in, o sea, ahí está el proceso, y LED estaba después de Letrec, o sea, estaba entre Letrec. Esa sí, le he agregado a meter cada vez y no sé por qué me quedaron malas, o sea, estaban revisando acá. Ah, LED dentro de Letrec. Bueno, porque sí, depende de cómo cada uno lo trabaja. Depende de cómo cada uno lo está trabajando. Entonces, yo voy a hacer el siguiente ejemplo y les voy a dejar un ejercicio, ¿sí? Para que vayan haciendo. Entonces les voy a mostrar uno del parcial pasado. Realmente son los mejores ejemplos que tengo. Entonces, esto es noviembre-abril, primer parcial. Entonces, vamos a hacer el del parcial del semestre pasado. Y ahí lo van a ver mucho mejor. Entonces, el parcial pasado teníamos este ejemplo. Entonces, lo voy a sacar. Esperen. Este inicialmente es vacío. El ambiente inicial es vacío. Bueno, hagámoslo acá. Y bueno, ustedes ahí ya ven un poco más complejo, ¿no? Un poco más complejo. Entonces, el ambiente inicial es vacío. Si no lo dicen, es vacío. Entonces, acá vamos a pegar este pedazo. Copiar y pegar. Listo.
Entonces, ahí miren, tenemos LED dentro de LED y así. ¿Listo? Creo que es lo que ustedes están pidiendo. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar acá? Entonces, el ambiente inicial es vacío. Si no lo dicen, pues es vacío. Este es el parcial del semestre pasado. Entonces, vamos a empezar. ¿Por dónde ustedes arrancarían naturalmente? ¿Qué es lo primero que dibujan? El entiende. ¿Listo? Luego, ¿qué viene? El primer LED, ¿no? Este LED, ¿qué va a contener? F de AB. ¿Correcto? ¿F qué es? Una clausura. ¿Y esa clausura qué va a guardar? El entiendo, que es el anterior. Y el A y el B pues valen 5 y 4 respectivamente. Esto lo voy a llamar en 0. Luego viene un LED-trek, ¿sí? Un LED-trek. ¿Qué pasa con este LED-trek? Voy a llamarlo ambiente recursivo 1 para saber qué estoy tocando. Entonces viene una lista con los nombres de los procedimientos, que se llama función. Luego viene una lista con una lista de listas de los identificadores y luego viene una lista de los cuerpos. Entonces, pues que esto sería if, ta. Realmente, pues esa última es muy interesante. Y luego viene al final un ambiente con K y bueno. Que vamos a ver qué es K. Bueno, muchachos, entonces, bajo este ambiente, vamos a ejecutar F de BA. ¿Listo? F de BA. Bueno, para resolver eso, buscamos que B es 4 y A es 5. Entonces va a ser F de 4 con 5. Ahí no hicimos nada. Entonces, F de BA, entonces, como es un ambiente extendido recursivo, el primer ambiente que nos va a generar, pues van a ser directamente de aquí. Entonces, el primer ambiente que va a generar con F va a ser XY. El F no está Dígame. arriba en el en 0, el F. Ah, sí, porque esa es función. Esa es función, sí señor, qué pena. Ese es F, no función, qué pena. Sí, claro, F de BA, qué pena, viene de aquí, sí, efectivamente. Entonces, XY, que es este XY, va a valer 4 y 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Me retorna esta expresión. 2 por X vale 8, más X por Y. 4 por 5, 20. Eso nos va a volver 28. Entonces el K vale 28. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ejecutar función de AK. Función de AK. ¿Qué esto es? Función. Buscamos el A, sabemos que es 5 y el K vale 28. Listo. Cuando ejecutamos función, lo buscamos y nos encontramos con un ambiente extendido recursivo. ¿Qué significa eso? Que van a ser de aquí. ¿Listo? Van a ser de ahí. Voy a tener 6 ambientes, me doy cuenta que vamos a tener 6 ambientes adicionales por la forma de reducirse el X, ¿vale? El X, más o menos son 6 ambientes. Entonces, el primer ambiente que va a generar va a ser función, y ese ambiente va a tener a X y a Y con valores 5 y 28. ¿Qué nos va a hacer esto? Sume Y, miren, si X es mayor que 0, entonces haga esto. Más Y, más 28, ¿de función de quién? ¿Qué hacemos? Restamos a X1, 4, y al Y le restamos 1, 27. ¿Listo? Entonces, vamos a... ¿Sumamos 1? ¿Cómo? Sí, al Y le sumamos 1, no vi bien, 29. Entonces, esta función lo va a buscar. Aquí no lo encuentra acá. Mismo procedimiento. Como esto es un ambiente extendido recursivo, genera una clausura y esa clausura, pues, se ejecuta. Por eso les digo, las clausuras se manejan en nivel de ejecución. Luego, XY, ¿qué sucede acá? 4, 29. Entonces, con ánimo de hacer esto un poco más manejable, voy a llamarlo fun. ¿Listo? Voy a llamarlo fun para que no me ocupe tanto espacio. Entonces sería más 29 de fun, ¿de quién?
Y ahora función, ¿verdad? Que se evalúa es con el paréntesis completo. Entonces ya saben que función, lo estoy retomando como fun. Entonces sería fun de. Le restamos 1 a Profe, este, 3, creo 30. que tengo una duda. Ahí no sería 28 el primer Y. Sí, el primer Y vale 28, pero este Y de aquí ya es 29. Entonces aquí ya responde como 29. Ah, ya entraría con 29. Claro, porque esto es un ambiente independiente. Estos dos ambientes no tienen nada que ver entre ellos. La cadena de herencia va es con el ambiente extendido recursivo. Estos dos ambientes son independientes. Entiendo, profe. Sí, recuerden que los procedimientos tienen esa propiedad de encapsulación con los ambientes. O sea, son mundos aparte. Entonces, ahora sí, XY, pero lo mismo acá. Reducimos el X, aumentamos el Y. 330. ¿Y qué va a ejecutarnos esto? Voy a permitirme correr esto. Va a permitirme correr esto. Y viene más 30, fun. ¿Qué sucede con el X? 2 de 31. Y ahora, vamos para acá. Creo que puede ser que necesite hasta más espacio. No pensé que, pues como lo estoy haciendo grande. Entonces ahí eso. Voy a ponerlo aquí. Y este vamos a moverlo un poquitico para acá. Y este vamos a reducirlo un toquecito para que podamos correrlo aún más. Es que me parece que necesito buen espacio. Listo. Entonces, acá, bueno, hay uno. Luego viene este otro ambiente. Esto me estorba. Yo lo voy a reducir un poquito. Bueno, ahora sí. Tengo. El siguiente ambiente sería XY 2, 31. ¿Qué nos va a llamar esto? Más 31, función de 1, 32. Y ahora, luego acá, ¿qué sucede? Llama otro ambiente que sería XY 1, 32. Miren que cada uno de estos llamados depende de lo que yo le mando en X, depende de lo que yo le mando en Y, en cada llamado recursivo de función. Más 32, función de 0, 33. ¿Y ahora qué sucede acá? ¿Qué es el último llamado? XY 0, 33. ¿Y qué nos va a hacer? Miren lo chistoso que es esto. Nos devuelve esta vaina. ¿Sí? Entonces, aquí viene algo súper interesante porque eso es un procedimiento autoevaluado. ¿Qué quiere decir un procedimiento autoevaluado? Ustedes aquí tienen la primera parte, que es el PROC, ¿correcto? Esto es un closure. Y esto es el argumento, ¿sí? En ese caso, el A, entonces vamos a ejecutar esto. Ahí viene un closure. Vamos a ejecutar esto, un closure, que va a guardar este mismo ambiente. Va a guardar, voy a llamar esto fun 1, fun 2, porque fue creado allí mismo. Cuando ustedes crean y ejecutan un procedimiento en el mismo ambiente, hereda el mismo. Fun 4, fun 5, fun 6. Entonces, esta closure va a guardar a fun 6. ¿Vale? Dentro de todo lo que hace. Y vamos a enviarle a A. ¿A dónde está? Entonces vamos a ver. Aquí no está. Vamos aquí. Aquí no está. Está aquí. ¿Cuánto vale A? Vale 5. Entonces este A se nos transforma en 5. ¿Eso qué significa? Que de este ambiente va a extender otro ambiente que va a tener a X con valor 5. ¿Y qué nos va a devolver eso? Dice que a X súmele 2. Entonces esto me va a volver 7. Esto me va a volver 7. Es decir, que fun 0.33 me vuelve 7. 32 más 7, 39. 32 más 7, 39. 39 más 31 da 50. Ah, no, 60, perdón. Ah, no, 70. 70. Luego 70 más 30 da 100. 100 más da 129 y 129 más 28, eso da 150 y, miremos, 9 más 8 da 7, ¿no? Da 157. O sea, todo esto, toda esta sumatoria debería devolver 157.
perdón, 157. Entonces, cuando ustedes tengan un procedimiento que se ejecute al mismo tiempo, se crea una clausura que va a almacenar el ambiente donde fue declarado. ¿Dónde fue declarado? Pues esto existe en FUN6. Cuando yo ya llamo lo del else, ahí empieza a aparecer ese procedimiento y lo evalúo ahí mismo. Eso implica la creación de un ambiente. Deben tener cuidado con eso. Esta era la respuesta del examen pasado. Observemos, dígame. Digamos que en ese caso donde hubiera sido F, entonces el ambiente que se ha creado sí hubiera sido en el entity, ¿cierto? O sea, siendo ya Sí. FUN6. Sí, correcto. Si hubiera llamado a F, claro, porque ya está declarado atrás. Uno siempre busca esa clausura. Y la clausura, cuando usted declara un PROC, siempre se genera una clausura. Siempre se va a generar una clausura. A mí me gustó este ejercicio porque pues este ejercicio sencillo, pero pues muy conceptual. O sea, pues sencillo de que no era largo. Entonces, procedimientos recursivos. Ese no estamos en capacidad de terminarlo, ¿cierto? ¿Cómo, Manuel? Junior, que no estamos en capacidad de terminar ese, ¿cierto? En este momento sí. Pues ahora sí, pero hace que 10 minutos no. Hace 10 minutos no, obviamente, sí. Pues para eso, digamos, uno observa estos casos acá. Es que esto no tiene que como pillársela como cuando uno lo está, pues, procesando. Entonces, bueno, interpretador procedimientos recursivos. Aquí lo tengo. Entonces, este procedimiento, bueno, supuestamente yo le calculé a eso 157. Yo le calculé a esto 157. Entonces, esperen, yo miro acá. De hecho, pues en la solución que hice el semestre pasado, pues iba encaminada en eso. Y ustedes lo ven, da 157. Básicamente, bueno, este es el tercer punto. No, el segundo punto yo pedí modificar. Ve, ¿dónde estará? Porque este viene siendo el cuarto punto del parcial. Ok, viene siendo el cuarto punto del parcial. Espera un momento, yo saco el... Acá. Este lo podemos correr sin problema porque no tiene ambiente inicial. Y esto va a dar 157. Sí, ese es del parcial pasado. Sí, ese es un ejemplo del parcial pasado. Entonces, de acuerdo a eso, muchachos, yo puse uno más interesante en el opcional del semestre pasado. Entonces, pero antes de continuar con el opcional, ¿hay alguna pregunta sobre este? ¿Hay alguna pregunta sobre este? Como ven, pues es muy de aplicar las cosas que vimos. Es muy de aplicar esas cosas que vimos. Bueno, muchachos, entonces, el siguiente ejercicio que les tengo a ustedes es este. Que es el del parcial pasado. Es este, el del opcional. Este está pues bueno, este tiene ambiente inicial, ya se los paso. Este sí tiene ambiente inicial, este problema tiene ambiente inicial. Entonces, igual los muchachos lo pudieron resolver. O sea, los que hicieron el opcional pudieron con él. Entonces, pues, este es el siguiente. Entonces, bueno, muchachos, les voy a dar unos minutos, inténtenlo. Y cualquier cosa me preguntan.